tú quieres ser ingeniero, tienes que estar hablando inglés. Ya de chiquito yo quería ser como ingeniero porque tenía esa finta de estar desarmando cosas para saber cómo funcionaban. Una tele, una radio, entonces pues yo veía ahí que tablas de circuitos, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que un ingeniero junior ya debería estar más o menos entre los 15 a 20. Ya recién egresado, en lo que empiezas a curtirte más en el área donde estés laborando. Afortunadamente el compañero pues tenía el torno en muy bajas revoluciones, es decir, que estaba girando sumamente lento. Entonces pues lo agarró no sé, traía una pulsera o traía una manga larga. Entonces se fue como que lo iba atrapando al compañero. Realmente pues lo que estudies, lo que te certifiques no es para la empresa, realmente es para ti. Voy a poner la vida difícil. Así llegaba el maestro y por cualquier cosita te rebotaba la tarea, el trabajo. Y pues ha sido los mejores profesores que he tenido. Y si yo pudiera regresar al pasado, yo sí hubiera estudiado ya en una escuela específicamente inglés. Digo, no es tarde, pero el inglés pues es súper fundamental. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Cuéntate con su amigo el Contalex. Y el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, amigos. Mi amigo Kevin nos va a platicar principalmente de su carrera de Ingeniería Mecatrónica Industrial. Mi querido Kevin, pues bienvenido a lo que sería el podcast. Muchas gracias por la invitación, Alex, y pues es un gustazo estar aquí contigo el día de hoy. Qué bueno, mi querido Kevin. Y principalmente, amigos, aquí principalmente mi querido Kevin nos va a empezar a platicar sobre su profesión, cuánto es lo que ganan, qué tan complicado es estudiarla, amigos. Principalmente si hay, pues, área laboral, qué tanto se complica y les va a dar lo que serían algún tipo de recomendaciones. Y para esto, Kevin, me gustaría empezar preguntándote, ¿a qué te dedicas principalmente? Bueno, Alex, pues actualmente soy ingeniero de proyectos en una empresa de origen americano del ramo del cuidado personal. Es decir, que manufacturan productos de cuidado personal. Y pues previamente pues ya tengo algo de experiencia en la industria automotriz. Ya son 9 años desde que tuve mi primera experiencia laboral industrial. O sea, pasaste de lo automotriz de hacer carros a cosméticos. ¿Qué tan complicado es ese tipo de cambio que estás experimentando pues ahorita principalmente en este nuevo trabajo, Kevin? Bueno, pues poniéndonos en puntos técnicos, es un cambio enorme. La verdad es que la industria automotriz es bastante exigente conforme a normas, porque, bueno, un carro es algo que usamos todos los días, es algo que tiene que ser confiable, o sea, que no vaya a darte fallas, algo que te garantice una seguridad para ti y tu familia cuando estés manejando. Y pues un cosmético pues ya tiene también sus exigencias, pero son ya más específicas en cuanto a calidad de producto y la experiencia que te va a dar el cosmético a la hora de usarlo. Oh, no, sí, así como me lo platicas, Kevin, se me hace como que sí es un cambio como que muy drástico, porque principalmente en la automotriz tienes que tener, pues sí, obviamente los ingenieros expertos en la cuestión de la calidad de las normas, principalmente como nos lo indica mi querido Kevin, porque imagínate una persona, pues se te llega a tener un problema con un vehículo porque a lo mejor lo fabricaron mal o tuvieron algún tema y no cumplieron con alguna norma, pues obviamente pues a lo mejor tienen que ser un poquito más especializados, pero ojo aquí, no por eso significa que a lo mejor los cosméticos no sean buenos, o no tengan que tener tantos cuidados como a lo mejor la parte automotriz, porque obviamente tiene que haber como que una revisión, especialización, y obviamente pues aquí es donde entra la parte de ingeniería, donde todos los procesos pues tienen que estar principalmente pues en la calidad correcta y adecuada, y obviamente cumpliendo con debidas normas, ¿verdad que sí, mi querido Kevin? Así es correcto. No es lo mismo fabricar una crema o a estar fabricando unos frenos para un carro o a estar ensamblando unos frenos, un volante, pues la verdad sí lleva un nivel de control más específico. Oye, Kevin, y para que hiciera este cambio, ¿qué fue lo que tuvo que pasar en tu vida? Porque yo me acuerdo que, obviamente, como les platico, mi querido amigo Kevin, pues ya estudié yo con él en la parte del CONA, o sea, estábamos en la carrera de máquinas y herramientas en el CONALEP. Él escogió su rumbo, pues, en la parte de la ingeniería, y yo, pues, ya saben, como saben, pues, prácticamente un contador público. Pero en esta cuestión, mi querido Kevin, platícanos cómo fue toda esa experiencia que tuviste, ese paso de estar prácticamente estudiando la carrera sí, principalmente la carrera técnica de máquinas y herramientas, a dar el brinco a una ingeniería? ¿Qué fue lo que te orilló a hacer o estudiar ese tipo de profesión? ¿Qué te motivaba? Bueno, principalmente todo viene desde la familia. Mi familia es muy pequeña y en mi familia hay muy pocos profesionistas. Uno de ellos es mi hermano y él es ingeniero mecánico egresado del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. Entonces, también pues fue una educación desde casa de que, oye, pues te tienes que preparar, tienes estas opciones, ¿no? Mientras estudies está bien.
Entonces, en base a ese brinco de estar saliendo de la prepa a brincar a algo profesional, eh, tú vas haciendo pues tu estudio y dices, oye, pues ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿A qué me quiero dedicar? Entonces, en mi caso, pues me gustaría quedarme en Aguascalientes y sé que en Aguascalientes uno de los fuertes La económicos metalmecánica, es la metalmecánica, es la industria industria. de la ingeniería. O sea, Aguascalientes es muy industrial. Entonces, pues me fui por el camino de quedarme en casa, de quedarme en Aguascalientes y ejercer una ingeniería. Oye, Kevin, ¿qué tanto influye a lo mejor que tu familia te diga? Es que tienes que estudiar esto porque a lo mejor tu tío, tu primo, tu mamá, tu hermano estudiaron ese tipo de profesiones. O sea, ¿sí influyó una parte tu familia para que te orillara a estudiar esa profesión? ¿O a lo mejor no, fue totalmente independiente de esto? Sí tuvo que ver ahí la influencia de mi familia, principalmente porque mis amigos que tenían secundaria se fueron al Conalep 1 que está en el centro Ujú. y pues me dijeron, oye, pues ya te vamos a ir a inscribir a la prepa, ya te vamos a meter en máquinas y herramientas. Y ni siquiera me preguntaron, ¿no? Entonces, ya de chiquito yo quería ser como ingeniero porque tenía esa finta de estar desarmando cosas para saber cómo funcionaban. Una tele, una radio, entonces pues yo veía ahí que tablas de circuitos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿Te llamaba la atención ese tipo de sí, procedimientos y saber un poquito más sobre cómo a lo mejor se creaban, cómo era sí, su funcionamiento, ¿verdad? Me imagino. sí, exacto, pues desde pequeñito pues venía eso de estar desarmando cosas, pero sí tuvo que ver mucho de que pues, chale, yo quiero ver a mis amigos y me dijeron, no, pues ya empiezas tienes que ir a hacer el examen de admisión y tal fecha tienes que ir. Como dicen, ingeniero desde la cuna, porque pues sí, principalmente Kevin, pues sí, naces ya como que teniendo como que esa noción de, oye, yo quiero más o menos hacer esto porque a lo mejor es lo que me apasiona, porque evidentemente no escoges a lo mejor una profesión nada más porque es que mi papá fue doctor, yo tengo que ser doctor. Sí, pero si a ti no te apasiona o a lo mejor hasta te da miedo la sangre, pues no va a ser tu profesión directamente adecuada, porque imagínate, no nada más lo va a estudiar lo que son 4 años o 5 años, sino es algo que te vas a dedicar toda tu vida. Entonces, qué bueno, Kevin, que tú escogiste este tipo de profesión, porque era algo que te llamaba la atención antes de que a lo mejor tuvieras como un poquito más de nociones de qué querías hacer en la vida. Entonces, es un punto muy favorable. Kevin, y en este tipo de cuestiones, por ejemplo, entraste al CONA a estudiar máquinas y herramientas y qué tal, cómo te fue. Pues ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, pues la verdad he conocido amistades que hasta el día de hoy prevalecen. Tuve unas etapas muy padres de fuera de la escuela, que viene siendo pues, me gustaba darle a la patineta, me gustaba jugar básquetbol en el recreo. Pues la verdad en el Conalep pues me la pasé muy bien, ha sido una de las etapas más bonitas. La universidad también no se queda atrás, pero sí le sufrí un poquito más en cuestiones de calificaciones, de compromisos ahí, y más porque ya en ese entonces ya estaba trabajando y estudiando al mismo tiempo. Entonces en el Conalep nada más era, tú estudias y dedícate a estudiar y así, ¿no? Y pues, me la pasé muy padre ahí en el El Conalep. CONA. Oye, pero como que estaba un poquito más relajado en el CONALEP porque a lo mejor sí te preocupaba la parte de las calificaciones, pero sí sientes como que un poquito más ese relax, ¿verdad? Como que todavía no sabías que era algo que te iba a impactar para toda tu vida. Porque yo, por ejemplo, amigos, como ya les comenté, pues estudiaba con mi querido amigo Kevin Máquinas y Herramientas. Y en esta cuestión me acuerdo de cuando entrábamos, por ejemplo, al taller y como que sí sentías como que ese cambio de que, oye, a esto me voy a dedicar. O sea, conozco un poquito más de lo que me está gustando y obviamente a lo mejor no iba encaminado directamente a lo mejor lo que está estudiando ahorita, perdón, a lo que egresó mi querido amigo Kevin en la profesión, pero directamente pues ya en el hecho de que, oye, vas a utilizar un torno, una fresadora, una electrodiseñadora que nos tocó verlo, o la parte de la programación del CNC, como que sí te llamaba un poquito más de, ya entraba como que en esa parte que, ¿sabes qué? Es algo como que me gusta. ¿Contigo sí te pasó así o a lo mejor tocas esa parte de estar trabajando, utilizar botas de casquillo, el equipo de protección personal para la industria? ¿Sí te gustó o a lo mejor desde ahí dijiste, oye, como que va a estar complicado? Está padre, está muy chido porque cuando empiezas a ver todo eso, empiezas a conocer todos los equipos que son para fabricación de piezas, que son como un torno, una fresadora. Entonces tú ya te vas dando una idea de que todo se fabrica así, ¿no? Y no conoces lo que viene más adelante de los procesos. Pero toda la industria, independientemente del giro, empieza con una máquina herramienta. Todo lo que hace girar una empresa viene de una máquina herramienta. Entonces está padre porque pues vas conociendo los equipos. Claro, son equipos que son súper arriesgados si no tienes la debida prudencia. Puedes tener un accidente incluso hasta mortal. Afortunadamente
en nuestra generación pasó un par de casos, pero no, o sea, afortunadamente me refiero a que no fueron graves, ¿no? Graves. Entonces, una pequeña Fueron descuidos porque Sí, yo todavía no estaba con mi querido amigo Kevin, pero me tocó que me platicaran cómo fue el problema que tuvieron con un compañero que desgraciadamente por estar manipulando a lo mejor un torno, sí. con a lo mejor no con el equipo adecuado, una bata a lo mejor muy larga y demás cuestiones, pues hubo un pequeño accidente por ahí, ¿verdad? Entonces obviamente como que sí te prepara eso. Entonces fíjense aquí amigos, muy importante que a lo mejor muchas personas que en ese momento les tocó ver este tipo de situaciones, ahí pudieron haber dicho, ¿sabes qué? Yo no me quiero dedicar a esto, quiero una carrera administrativa. Pero no, al contrario, muchas personas también les motivó como que a, ¿sabes qué? Tengo que cuidarme así, asá, tengo que empezar a estudiar esto y aprender esto porque sé que esto es peligroso. O sea, no es una carrera para todos, amigos. También tiene su factor de riesgo, como lo vimos en el CONALEP, ¿verdad, mi querido amigo Kevin? En este Sí. tipo de cuestiones, pues hubo este pequeño accidente que no sé si nos puedes platicar más o menos cómo estuvo para que las personas que lo estén viendo, que a lo mejor se dediquen o estén manejando un torno y demás cuestiones, pues no les vaya a pasar, ¿verdad? Sí. Bueno, para los que no saben, un torno es una máquina que se usa para modificar piezas cilíndricas. Es una máquina que va girando, tú pones una piecita y va girando, ¿no? Entonces tú tienes una que es como una herramienta de corte y con la herramienta de corte tú vas desbastando o vas quitando material. Eso lo usan mucho los carpinteros, también pues, los talleres mecánicos. Entonces, una de las normas de seguridad es que no tienes que usar joyería. Entonces, si tú tienes un anillo, si tienes una cadena, tienes un brazalete, pues corres el riesgo de que con la máquina mientras te la estás operando se te atore en alguno de estos componentes y son componentes que tienen mucho torque, es decir, que tienen mucha fuerza a la hora de girar y tú nunca le vas a poderle ganar a la máquina. Entonces, si te agarra la máquina y estás con la máquina muy fuerte, pues te puede pasar algo muy feo. Sí, hay Entonces, accidentes fatales. afortunadamente el compañero pues tenía el torno en muy bajas revoluciones, es decir, que estaba girando sumamente lento. Entonces pues lo agarró no sé si traía una pulsera o traía una manga larga. Entonces se fue como que pues, lo iba atrapando al compañero y afortunadamente pues hay unos paros de emergencia y otro compañero lo auxilió. Pero pues sí es muy, muy importante porque son carreras que son como de entrada a una ingeniería, porque de ahí te puedes disipar a mecánica, a industrial o te puedes ir a eléctrica, pero son componentes que son como básicos, que si no los ves en la prepa, desde un inicio los vas a ver en la universidad. Entonces son como son carreras inductivas de entrada a una ingeniería. No, y deja de eso, aparte te enseñan la importancia del equipo de protección personal y lo que tienes que tener pues ante cualquier situación de riesgo, cómo actuar también, los paros de emergencia y demás cuestiones. Y te digo, como tal, ese tipo de profesiones, en la cuestión del bachillerato, sí te enseña como que esa parte laboral, porque a lo mejor tú piensas, nada más tengo que utilizar mi equipo de protección personal aquí en el CONA, pero no, como tú dices, a lo mejor en la universidad lo vas a ocupar. A lo mejor ya sea porque te vas a dedicar a otro tipo de cuestiones, pero dentro de tienes que tener pues ese tipo de cuidados. Y obviamente ya una vez egresando es para toda tu vida. Tener hasta lo mejor tus tarjetas de mantenimiento que tienes que colocar cuando a lo mejor una máquina esté detenida porque la vas a estar reparando y demás cuestiones. Todo ese tipo de cuidados pues te lo tienen que enseñar. ¿A qué voy con esto, amigos? Las carreras principalmente de ingenierías en su gran mayoría sí llegan a tener un cierto tipo de riesgo, ¿ok? Si se arriesga como tal, como dice en el físico, ¿verdad, Kevin? Porque obviamente tienes que tener pues ese tipo de cuidados. Yo sé que a lo mejor una carrera de salud se te puede desgraciadamente pues pasar algún tipo de medicamento, una operación de más cuestiones y puede ser algo fatal, obviamente. Con la parte administrativa como yo pues no es tanto como ese tipo de riesgos que a lo mejor, ay, oye, ¿sabes qué? Me corté con una engrapadora, me engrapé el dedo. Ahí con mi querido Kevin tienes que tener todo ese tipo de cuestiones porque es muy importante que sigas al pie de la letra toda la parte de la cuestiones de seguridad y de las normas, cumplirlas. Porque si no, pues puede ser un poquito fatal en ese tipo de cuestiones, ¿verdad que sí, mi querido Kevin? Sí, así es. Para esto, Kevin, entonces estaba estudiando la carrera de máquinas y herramientas. Yo recuerdo que en esa parte nos comentaron que teníamos que hacer lo que son prácticas en el último semestre. ¿Cómo fue tu proceso para ingresar a hacer prácticas para la cuestión de máquinas y herramientas? Pues bueno, hicieron una convocatoria. La verdad, pues todo te clasifican por calificaciones. Entonces, pues las personas que tienen desde un 10 desde un perfecto hasta un 8 para arriba, son candidatos a empresas que que tienen convenios con la prepa. Entonces, hay grandes empresas en Aguascalientes que son ensambladoras automotrices, proveedores de la ensambladora y que tienen convenios con la prepa. Entonces te dice, oye, ¿sabes qué? Pues mándame tus mejores alumnos para meterlos a la escuela interna de la empresa. O sea, ahí sí importaban el promedio,
principalmente. Sí se basaban mucho con la parte del promedio. Sí, así es. Entonces, yo veo las calificaciones como una estadística nada más, porque pues la verdad, nunca, por ejemplo, yo en química, pues nunca me desarrollé en química, pero al final la pasé y pues aquí estamos, ¿no? Pero el punto es de que veas tú, bueno, cuando ellos te hablan, te segregan a una empresa, la empresa te entrevista, ¿no? Entonces es cuando ellos ya empiezan a ver tu perfil. Ah, pues sabes qué, te empiezan a hacer preguntas de que, oye, pues, qué es lo que quieres estudiar después de la prepa, ¿no? Y muchos dicen, ah, pues industrial, mecánica, automatización, mecatrónica. Entonces, ya conforme vayas tú, desenvolviéndote la entrevista, pues ya ellos te dicen, no, ¿sabes qué? Pues tú tienes mucho perfil de calidad, ¿te gustaría irte a calidad? Y ya, pues, ah, pues sí, y a lo mejor ya, pues, porque tienes la presión de empezar tus prácticas de inmediato, pues a lo mejor dices que sí, pero ahí es donde ya te empiezas a, tú a conocer las otras áreas y cómo funciona calidad, cómo funciona mantenimiento, manufactura. Entonces, en mi caso, pues me tocó manufactura y pues me tocó todo el papeleo, entonces se me hizo un poquito pesado la cuestión del papeleo porque pues yo no estaba acostumbrado a madrugar, entonces llegaba y tenía mucho sueño en la oficina. Pero pues al final pues, tienes que ir haciendo tus papelerías porque cuando llega una auditoría las tienes que tener al día. Entonces pues es un trabajo importante y pues a la vez es muy educativo para que vayas conociendo los procesos. Ahí conoces muchas cosas como la ergonomía, que es como que la gente que está operando la máquina está cómoda, que sea segura de que estás haciendo movimientos repetitivos, que no te vayas a lesionar en la mano, tus hombros, de que estás haciendo el mismo movimiento todo el día, la espalda, este, protocolos de la máquina. Entonces, pues la neta está padre Está padre. y me gustó mucho. Y pues en mis compañeros que estuve ahí de otros CONALEPs, porque pues, tienen convenios con otras prepas del CONALEP, pues ahí estuvieron muchos que en calidad, estuvieron en mantenimiento y hasta el día de hoy que sigo teniendo contactos con algunos de ellos, siguen trabajando en esos rubros, se quedaron en esos Oye, áreas. Kevin, y ahorita que comentas la parte del CONALEP, aquí para las personas de México, pues obviamente es una bachillerato donde te enseñan la parte técnica y pues la parte del bachillerato como tal. ¿Tú crees que es muy importante, si tú quieres dedicarte a una ingeniería, empezar una parte a lo mejor de un CONALEP, que a lo mejor te enseñan un poquito más la parte técnica? No digo que los CBTs no, pero a lo mejor siento como que los CONALEP un poquito más van como que apegados a este tipo de cuestiones. ¿Tú sientes que es muy importante, sí, estudiar una parte del bachillerato, la parte técnica, y obviamente algo relacionado a la ingeniería que tú te quieres dedicar, o a lo mejor es independiente, de que tú digas, oye, ¿sabes qué? Estudié una parte en el bachillerato, la parte administrativa, y a lo mejor ya en la licenciatura en ingeniería me brinqué ya ahora sí a estudiar ingeniería industrial, o si es importante o no. Es un plus porque eso te va a alivianar un montón en los primeros cuatrimestres o semestres que estés estudiando, como fue en mi caso. Digo, pues ya por ejemplo hasta cuarto cuatrimestre y ya lo sentí como que pues fue un repaso de lo que ya vivimos en el CONALEP, pero realmente no creo que sea algo clave como para que tú escojas, sino todo depende de ti, qué es lo que, cómo te ves en el futuro, qué es lo que te quieres dedicar. ¿Quieres emprender un negocio relacionado con la ingeniería? ¿Quieres serte un proveedor? ¿Quieres serte Integradora y demás un cuestiones. integrador? Exacto. Entonces, todo depende a qué prospecto tengas de ti. Pero o sea, realmente si ya estás repasando algo que ya estudiaste en la prepa, pues va a ser sumamente más fácil en los primeros años de la universidad. Sí, porque en este tipo de cuestiones, Kevin, obviamente si tú eres una persona a lo mejor que estás estudiando el bachillerato y estás en una carrera a lo mejor administrativa, a lo mejor de contabilidad como yo en su caso, ok, y te quieres cambiar a la carrera de ingeniería, sí puedes dar ese paso, pero te va a costar un poquito más que a lo mejor las personas que en el bachillerato ya estudiaron un poquito la parte de ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Que Sí. fue mi caso, Kevin, en esta cuestión, recuerda, pues yo estaba contigo en máquinas y herramientas y me pasé a Fue estudiar la la carrera de control inversa. público, fue a la inversa, y sí batallé, porque obviamente yo Sí. cuando estaba en la carrera, yo ya vi a mis compañeros que ya estudiaron la parte del bachillerato, la parte de contabilidad, ya me llevaban un poquito más de ventaja. Entonces, yo sí lo sentí como que sí me quedé un poquito atrás, pero ya conforme fuimos avanzando pues en la carrera, sí sentí como que me nivelé. Pero sí, obviamente dije, ¿sabes qué? Sí puedo. Obviamente yo me imagino que contigo en la ingeniería es igual. Si una persona viene de un bachillerato, a lo mejor una cuestión administrativa, sí puede cambiar una ingeniería, si a lo mejor fue porque no le gustó la parte administrativa y quiere cambiar de rubro, ¿verdad? Que sí me creo, Kevin. En esta cuestión, platícanos cómo te fue en la universidad, Kevin. Obviamente aquí ya ibas un poquito más enfocado en la parte de la ingeniería de manufactura, ¿sí? Sí. Manufactura industrial. Aquí en este tipo de cuestiones, Kevin,
¿qué tan complicado es estudiar esta ingeniería principalmente? Se ocupan muchas matemáticas. ¿Cuál fue la materia que más se te dificultó? ¿Cómo viviste principalmente este proceso en la ingeniería? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, si describiría toda mi estancia en la universidad, pues sufrí mucho, la verdad. Este, yo estudié en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, en la UTA, estudié mecatrónica, entonces fue una carrera que se me hizo muy complicada en el aspecto que yo venía de aspectos mecánicos, que son en el CONALEP. Entonces ahí empecé a ver cosas más allá de lo que es lo mecánico. Ahora, ¿qué es lo que hace mover lo mecánico? Que son motores, y circuitos, PLCs, robot. Entonces, fue muy complicado. Entramos en la carrera como 50 personas, 55 personas, creo que 5 grupos, éramos todo un edificio. Y conforme íbamos pasando los cuatrimestres, se iban reduciendo los grupos, hasta que al final quedamos como 2, 3 grupos. Y ya cuando pasamos la etapa de las estadías, se redujo a solo uno. Entonces, realmente, pues, Uy. son como los juegos del hambre, pero digo, todo viene de la mano de qué tan enfocado estés. Realmente, si te apasiona, se te va a hacer muy fácil. En mi persona, en mi experiencia, batallé un poquito con las matemáticas, o batallé bastante, debido a que el CONALEP, pues, si no mal recuerdas, tuvimos un cuatrimestre sin un maestro de matemáticas. El maestro que nos decía, no, mejor si quieren sábense a jugar fútbol porque ni yo me sé el tema. No, era un maestro que se soltaba mucho por cuestiones personales, pero pues sí batallamos bastante en ese aspecto. Y, y bueno, la universidad pues es muy exigente. Esa universidad te pide, en mis tiempos me pedían 8 para pasar. O sea, la mínima es 8. Si sacas 7, pues No no pasabas. pasas. Entonces, y si reprobabas el último parcial del cuatrimestre, te ibas directamente a extraordinario. Entonces, se me hizo muy exigente. En ese entonces yo recuerdo que ya trabajaba en una empresa metalmecánica automotriz que hace las válvulas para los motores de combustión interna. Entonces, en ese entonces yo trabajaba en mantenimiento. Entonces era mucha exigencia, la cual pues tendría que entrar a las 7 de la mañana, tenía que estar ya en planta. Y ya a las 4 y media de la tarde estaba saliendo de la planta y entraba hasta las 5 y salía hasta las 10. Entonces, Todo el día, todo el día. todo el día, más aparte tenía que llegar a hacer tareas, tenía que llegar a cenar, tenía que llegar a Es un bañarme. sacrificio. Y luego si un tema que X o Y desconocía, tenía que estudiarlo, y entonces tenía que prepararme para el examen del día siguiente. Entonces fue una experiencia que yo la llamaría como que granjear. ¿Ves? Estás cosechando lo que más a futuro se va a hacer. Y fue muy pesado, la verdad, estuvo muy pesado. Y tuve maestros excelentes. Tuve un maestro que en paz descansa, que para mí ha sido el mejor maestro que he tenido en tanto mi carrera de ingeniería en la prepa. Lo tuve también en la prepa y en el CONALEP, que creo, no sé si lo llegaste a conocer, que Sí. es el maestro Kalish. Maestro Calich, en paz descanse, un gran maestro, Sí, muy, muy estricto, exactamente. pero no, era una chulada ese maestro. Sí, entonces me llegaba y decía, Kevin, tú no me agradas. Te voy a poner la vida difícil. Así llegaba el maestro, y por cualquier cosita te rebotaba la tarea, el trabajo. Pues ha sido los mejores profes que he tenido, y ese profe lo tuve en la prepa y en mecatrónica. El profe que llegaba y le decía, ¿tú qué gordo? Sí, No, ese profe es una chulada. Yo sí, siento que todos tenemos lo que sería pues un maestro que a lo mejor le vamos a sí. agarrar mucho cariño, que sabemos que es un maestro que a lo mejor fue muy estricto, pero nos enseñó bastante y a lo mejor pues lo podemos recordar ese tipo de pensamientos y cuestiones que llegamos a tener cuando ya a lo mejor ya llegamos a egresar. Obviamente pues se aprecia todo el conocimiento de esos maestros que nos están pasando, ¿ok? Mi querido Kevin, y luego aquí entonces podríamos resumir que la parte de las matemáticas es muy esencial para la parte de la ingeniería mecatrónica industrial. Sí, especialmente cuando ya te estás dedicando a una integración por ejemplo, ahorita lo estoy viendo en mi actual trabajo, pero no como integración de máquinas, sino como ya una infraestructura. Es de que, por ejemplo, de que tienes que calcular la base donde estás moviendo piezas de tantas toneladas, un robot que está cargando tantos kilos, cuánta energía le vas a suministrar. Sí, las matemáticas para hoy en día no es que como que, ay, voy a resolver una integral o un diferencial, ¿verdad? Vas a la tienda y te van a pedir una integral. No, o sea, realmente lo que más he estado ocupando es Pitágoras, los triangulitos y Ujú. ya, ¿no?
pero sí hay conceptos donde pues tienes que entender que cómo se resuelve algo, de dónde está saliendo cierto dato. Entonces sí es muy importante tener las matemáticas presentes, pero en día a día, si lo comparas con la universidad al real, hay muchas cosas que se quedan atrás, pero digo, si estás tú trabajando en otro tipo de cosas, a lo mejor sí te las llevas. Yo había escuchado, Kevin, que la parte de las matemáticas en la ingeniería no te apoyan no tanto como para que tú puedas aplicarlo en la parte profesional, sino para que tengas pues sí, esa mentalidad para poder resolver un problema, o sea, esa mentalidad. Yo siento como que a lo mejor iba un poquito más encaminado en este tipo de cuestiones de que te ponen una problemática, un problema, tienes que pensar cómo resolverlo, pero iba directamente con la cuestión de las matemáticas, porque obviamente, como tú lo comentas, no estás aplicando todo lo que viste de las matemáticas en la carrera o ya prácticamente en tu profesión, pero sí hay unas partes que a lo mejor sí son fundamentales, pero obviamente no por eso significa que a lo mejor si tú que estás viendo este podcast, que estés estudiando la ingeniería y te estés batallando un poquito las partes de las matemáticas, no significa que a lo mejor vas a ver todo eso, la parte laboral, no siempre te lo vas a topar, ¿ok? Sí es fundamental que pues lo apruebes y obviamente que lo aprendas, pero no por eso te vas a preocupar de que, oye, me voy a dedicar a esto y ni siquiera le sé, o voy a batallar. ¿Tú qué consejo le darías a esas personas, a mi querido amigo Kevin, con la parte de las matemáticas que están batallando, aquellos ingenieros que a lo mejor ya quieren declinar por las matemáticas? No, realmente pues la matemática es una materia. Al final de cuentas es una materia de 90 y tantas materias que vas a llevar en toda la carrera, pero lo que sí ocupas en campo como se menciona realmente es de matemática aplicada, ¿no? Por ejemplo, cuando estás viendo física, o sea, si tú eres un ingeniero civil y estás construyendo un puente, pues ahí tienes que checar tus momentos de torsión, tus balances de tiempos de carga, etcétera, ¿no? Entonces, si tú ya estás, no sé, programando un robot, pues ahí tienes que checar inercia, calidad de movimientos y todo eso es física. O si estás eléctrico, pues tienes que checar que tu circuito no tenga armónicos, que no tengas diferencia de potencia, etcétera, ¿no? Entonces, tú tienes muchas matemáticas aplicadas, pero realmente pues, no son lo que tú estás viendo en clases. De ahí se deriva a otras clases que son como física, mecánica, eléctrica. Entonces, realmente, pues, matemáticas es una materia. Pues mi consejo es, apruébala, la tienes que aprobar. ¿Sí o sí? Pero sí, presta atención en las materias que son aplicadas, a las que son de la carrera específicamente, esas son las que todos los días te van a estar acompañando. Perfecto, Kevin. Oye, y por ejemplo, me estaba acordando, ya con respecto a cuando tú ya vas a egresar la parte de tu profesión, cuando vas a buscar trabajo, ¿qué tan complicado es para los ingenieros encontrar pues prácticamente trabajo? Porque yo sé que a lo mejor van a decir que es una carrera muy demandada, que a lo mejor van a decir que es muy complicado encontrar trabajo porque te van a encontrar o te van a contratar principalmente como técnico para empezar. ¿Qué tan complicado fue para ti conseguir un trabajo? Al principio, yo empecé como un técnico. Bueno, acabé mis prácticas, prácticas ya a nivel universidad. Estaba en un ensamblador automotriz y me dice, oye, ¿sabes qué? Hay una vacante en tal otra empresa que es afiliada a nosotros. ¿Te vas? ¿La agarras o no? Pues ya la agarro, ya. Pues, o sea, es que pues vas a empezar como un técnico. Y el técnico pues ya empiezas a experimentar todo lo que hay en campo. Es exactamente todo. Y casi no ves nada administrativo y todo estás atendiendo fallas, estás resolviendo problemas pequeños, estás participando en proyectos de mejora continua, etcétera. Entonces ya cuando brincas a otro puesto, a una supervisión, pues ahí vas subiendo, ¿no? Entonces cuando sales tú de la universidad, es recomendable que ya tengas una carrera previa, una carrera previa referente a experiencia, ¿no? Si ya tienes prácticas, es importante que hagas tu currículum. Hoy en día es súper importante y considerar que hoy en día lo que ve tu currículum es una IA. Entonces ya no lo ve, en muy pocos casos ya lo ve una persona. Entonces ya hay formatos nuevos Te que, filtran, te van filtrando. exacto, ya hay formatos nuevos que ya pasas la IA. Por ejemplo, ahorita está que el formato Harvard, que ya ni siquiera tienes tu foto, ya es tu nombre, experiencia, una introducción de ti, me llamo fulanito de tal, tengo tantos años de experiencia, soy una persona así, así, y luego ya tienes tu experiencia educacional y después ya la laboral. Entonces, importante que actualicen sus currículums a este modelo nuevo, porque antes era una foto tuya enorme en una esquina y así, ¿no?
Entonces, por experiencias, pegan más los currículums que tienen este Que formato. tiene este formato. Sí. Sí, pues lo comentas muy bien, Kevin, porque imagínense en una empresa, amigo, recibir no sé, 50 currículums de una vacante. No van a estar todas las personas ahí revisándolo. A mí un consejo que me habían dado en la parte de la materia de recursos humanos que tomé es de que no se esmeren tanto en hacer 3 4 páginas de su currículum. No. Porque una persona no va a tener esa capacidad de estar leyendo un currículum de 4 o 5 páginas para conocerte. Van a leer principalmente o ver la página uno, la principal, la portada, por así decirlo. Entonces enfócate en la hoja uno, poner tu experiencia, a qué te dedicas, tus habilidades, aptitudes, tu nombre, de qué profesión vienes, qué universidad y demás cuestiones. Entonces, principalmente, pues sí, en una hoja, que hagas tu currículum, ¿ok? Que venga lo más importante. Kevin, entonces en esta cuestión no batallaste para encontrar trabajo, pero como tú lo comentas, empezaste como con la parte de la carrera técnica, o sea, sí empezaste como, perdón, una profesión técnica, ¿sí? Llegaste a la empresa, pero sí como técnico, no como ingeniero directamente, ¿verdad? Sí, como técnico, debido a mi educación previa que fue en el CONALEP de mecánica y lo que fue de automatización de mecatrónica, pues mi perfil se competía más al área de mantenimiento. Entonces, mantenimiento es una de las áreas más complicadas de crecer porque hay muchísima competencia. Entonces, llegas a un grupo de trabajo donde tienes 5 compañeros y de esos 5 compañeros, pues, una persona tiene 30 años de experiencia previos, o sea, es gente muy adulta, entonces tú estás compitiendo con ellos de competir en forma laboral para ser prospecto a crecer de puesto, ¿no? Entonces, en ese aspecto no batallé, pero me tocó empezar de cero. Por ejemplo, tengo otros colegas de mi misma carrera que al egresar se quedaron en sus prácticas y empezaron como ingenieros junior, no como No técnicos. como técnicos. Ingenieros junior, pues es un salario como si fueras técnico, pero ya tienes un nivel de ingeniería, entonces de ahí ya puedes crecer más rápido a un ingeniero normal, y después un senior, y después ya lo que vaya siendo el organigrama de la empresa donde estés. Pero sí, realmente influye mucho en cómo te desenvuelvas con un currículum, porque hay maneras de hacer currículums sin tener experiencia laboral, es decir, que estuve en la universidad, pero pues hice estos proyectos, estuve de tal becario. Cuando eres Que sean becario, llamativos. ajá, exacto, cuando tú eres becario, ojo, cuando te entras de becario a una empresa, tú entras con un proyecto. Entonces, no más una empresa agarra a un estudiante nomás porque sí, agarra a un estudiante porque tienen un proyecto de mejora. Entonces, ahí tienes que tú comunicar muy bien en tu currículum qué es lo que hiciste. En mi caso, ¿sabes qué? Pues hice una reducción de scrap, que es como la basura o el residual de la producción, la reduces y eso ahorra un costo de tanto. Entonces, es muy importante que sepas comunicar cómo, cómo pasaste tus estadías y tus prácticas para que seas un currículum atractivo. Oye, Kevin, entonces en esta cuestión empezaste como técnico. ¿Cuántos años te tomaron a llevar al puesto que ahorita actualmente y cuál es el puesto que ahorita actualmente tienes? Uf, me tocó, de los 9 años que tengo, yo creo que como 5 años. 5 años. La verdad es que solamente obtuve ese cambio de técnico a ingeniero cambiando de trabajo. Entonces hay puntos donde ya subes a un cierto nivel y ya el organigrama que ya está establecido en tu empresa, pues ya pues se tiene que ir tu jefe para que tú puedas crecer, ¿no? Y pues en muchos casos pues es muy, muy complicado. Digo, no soy un experto en recursos humanos, claro que no, pero pues ahí sí como que, ¿sabes qué? Pues si en 2 años o en un año no veo un crecimiento en mí, profesionalmente, pues yo voy a empezar a buscar dónde emigrar a otra empresa, ¿no? Y entonces ya llegas con tu currículum, pues ¿sabes qué? Pues yo quiero ser un ingeniero y solamente pues así es como logré un brinco así tan drástico. Cabe mencionar que en los primeros años que tuve fue en mantenimiento. Mantenimiento es un departamento muy increíble, la verdad, aprendes todo. Es un departamento que hace caminar la empresa, pero también es un departamento que no es muy bien valorado por otras áreas, porque realmente todos están concentrados en cumplir metas de producción, metas de reducción de scrap. Entonces, pues tuve que cambiarme de área. Entonces, mis primeros años fueron en mantenimiento y en automatización, donde pues atendía paros de línea, programaba máquinas, programaba robots, PLCs.
Entonces me tuve que cambiar de área al área administrativa, entonces ya me cambié al área de gestión de proyectos. Entonces en toda esta área de proyectos pues he tenido un crecimiento este, 15 veces mayor al área de mantenimiento en cuanto económicamente y tanto a profesionalmente. Entonces te digo, depende mucho en qué área te quieras desarrollar. Por ejemplo, pues en mantenimiento, pues no se me dio, lo disfruté mucho en su tiempo, entonces, ¿sabes qué hice? Pues tengo experiencia en esto y qué puedo usar de esta experiencia en el área de proyectos. Entonces, pues ahí tú empiezas a diseñar tu currículum. Oye, pues, conozco aspectos técnicos que te pueden ayudar a gestionar tu proyecto de una mejor manera. Entonces ahí es como ya te empiezas a empezar de cero, pero ya a un nivel más arriba. Más arriba. Así es. Muy bien, Kevin. Oye, y la pregunta del millón. Pregunta del millón. ¿Cuánto gana un ingeniero? Más o menos. Para que las personas que están viendo el podcast se puedan dar una idea más o menos de un ingeniero mecatrónico industrial, ¿cuánto es más o menos lo que puede empezar a percibir siendo pues recién egresado? A lo mejor ya tener 9 años de experiencia. Más o menos, ¿cuántos son como los parámetros que nos podrías dar? Mira, te voy a dar los rangos salariales que he tenido en mis primeros años. Como si de referencia, cuando empecé a trabajar de técnico, como empecé de técnico, yo empecé con un salario de 10,000 pesos al mes. Que ahorita en ese entonces era pues algo muy arriba. Sí, del mínimo, porque ahorita el mínimo ya Del está como en mínimo, 9,400, correcto. sí. Y en ese entonces a lo mejor pues estaba a lo mejor en unos Sí, por 6,000, ejemplo, 4,000 chis, pesos. una persona gana igual que yo en ese entonces, ¿verdad? O sea, Curioso, curioso. que no tiene nada malo, ¿verdad? Pero, no, sí, bueno, nada más la inflación. Pero en ese entonces empecé y ganaba 10,000 pesos. Entonces, con esos 10,000 pesos, pues, pues, recién egresado, Uno se chavito, pues sentía empiezas a... tocado por Dios. Sí, ya te quieres comer al mundo. Entonces, yo diría que un ingeniero junior, ya debería estar más o menos entre los 15 a 20. eh, ya recién egresado, en lo que empiezas a curtirte más en el área donde estés laborando. Este, Uno de los mejores salarios que he tenido es una de mis ex empresas, donde ya pues estaba muy bien colocado, ya estaba arriba de los 30. Entonces, pues, un ingeniero actualmente bien posicionado, ya con los años de experiencia, ya de nivel, Un ingeniero senior, sí, podrías decir. sí, como un senior, por así decirlo, que es cuando ya tienes más de 5 años de experiencia en el área, ya puedes estar ganando entre unos 30 y unos 50 al mes. Y obviamente de ahí pues puede partir un poquito más dependiendo del puesto que vayas a tener, lo que conozcas también y tus habilidades que tengas, porque evidentemente no nada más es tener el papelito, ¿verdad? Mi querido Kevin, también hay que estarse especializando, seguirte estudiando, aprendiendo más prácticamente y obviamente generar también experiencia en una empresa, porque obviamente te va a dar lo que sería ese tipo de pautas para que a lo mejor Sí, puedas crecer a otro puesto. Obviamente aquí principalmente pues el tope tú te lo pones, sí, ¿ok? Obviamente pues la parte salarial sí es muy buena conocerla al principio cuando vas a egresar, porque tú tienes que conocer que obviamente no vas a ganar, luego terminando la carrera de ingeniería, ganar a lo mejor 50, 60 mil pesos mensuales, porque no va a ser así. A todos nos toca en todas las profesiones que vienen picar piedra desde abajo, ser a lo mejor como yo un auxiliar contable, a lo mejor ya sea ser un contador general, o a lo mejor tener tu propio despacho independiente. Aquí como tú, también evidentemente empiezas como un técnico, hasta a lo mejor ya ser a lo mejor hasta un gerente en el área, en la empresa donde estás trabajando. Evidentemente va a constar todo este tipo de cuestiones, ¿verdad, Kevin? sí, así es. Oye, y por ejemplo, para este tipo de tu profesión, ¿sí existe como tal varias ramas para la parte de ingeniería que tú te quieras dedicar? ¿O siempre ha sido como que la parte de que, oye, tienes que dedicarte siempre a la parte automotriz, la parte metalmecánica? O a lo mejor sí puedes pasar a otra parte de otro tipo de especialidad. O sea, que tú digas, ¿sabes qué? Me quiero especializar ahora en esto, para que me dé un plus. Sí, bueno, y eso es un paréntesis importante ahí con el aspecto del salario que me preguntas. Cada rama tiene un salario en tabulador, ¿no? Ujú. No va a ganar lo mismo un ingeniero que trabaja en una empresa aeroespacial, que desarrolla aviones, Sí. a alguien que trabaja en una empresa textilera, industrial. O sea, son mundos distintos y Ujú. como lo mencionamos alguna vez, que cada empresa tiene sus normativas. Una empresa es más exigente que la otra. Grado de dificultad y todo demás cuestiones. Exactamente. Entonces, depende en qué áreas estés trabajando, vas a tener una calidad de salario, bueno, pongámoslo en salario y vida-trabajo, ¿no? Balance personal. Por ejemplo, en la industria automotriz es mínimo de que trabajes mínimo 12 horas diarias, incluso hasta 14.
Entonces, cuando ya, por ejemplo, en el giro que estoy trabajando actualmente, tiene un poquito más de balance vida-trabajo. Entonces, está el salario un poquitito bajo de lo automotriz, pero en vida trabajo se compensa bastante bien. O sea, salgo a mi hora, descanso sábados y domingos, no exento uno que otro día que tengo que quedarme a trabajar días, tiempo extra, o incluso ir un fin de semana a hacer X o Y actividad, pero pues realmente pues, es tu responsabilidad como ingeniero, pero también si lo comparas con la cantidad de ocasiones que pasa en la industria automotriz, pues está muchísimo más alivianado ese aspecto. Mm. Entonces, depende de lo que quieras hacer y en el área que te especialices. Por ejemplo, hay muchos cursos en el área automotriz que son de procedimientos automotrices, hay otros que son de procedimientos alimentarios. Es bien que pienses en qué área vas a trabajar, en qué giro planeas trabajar, también pues depende también tu locación. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes es 100% automotriz, bueno, un 80% automotriz, y de ese 80% automotriz pues tienes que especializar en ciertas certificaciones, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, más pegado al Pacífico, pues ahí son más industrias alimentarias, ¿no? Ujú. Más industria ganadera, entonces ahí ya es otro tipo De especialización. de especialización. Oye, Kevin, y por ejemplo, aquí como hablando del tipo de especialización, si hay como un crecimiento como de que, oye, yo quiero estudiar la maestría en ingeniería industrial. O sea, si hay como que ese tipo de brinco que puedas dar, o a lo mejor hasta un doctorado en algo, o sea, algo que tú conozcas relacionado, si se puede estudiar un poquito más. Sí, yo soy maestro, o sea, tengo maestría en gestión de proyectos. Entonces, aquí se facilita mucho porque muchas empresas ya tienen convenios con X o Y universidad y pues ya ahí te puedes mover. Realmente, pues lo que estudies, lo que te certifiques, no es para la empresa, realmente es para ti. Ujú. Y eso te da armas a que tú crees un currículum mejor, más atractivo y que seas una persona más competente en diferentes áreas, ¿no? Entonces, eso está muy bien. Digo, si quieres estudiar, quieres perfeccionar tu inglés, quieres estudiar, no sé, un alemán, un francés, un japonés, pues eso al final del día va a ser para ti y tú vas a saber a qué áreas aplicarlas, ¿verdad? Y justo a eso iba, Kevin. ¿Qué tan importante es aprender otro tipo de idiomas? Porque obviamente, como lo estamos comentando aquí en Aguascalientes, a lo mejor es muy importante aprender la parte del inglés y a lo mejor hasta japonés, porque aquí sí hay muchos japoneses también, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué tan importante es para una ingeniería aprender otro tipo de idiomas? Porque a mí me ha tocado ver, platicar con algunos amigos que son también ingenieros, que la parte de que si tú vas a leer un manual de una máquina viene en inglés. ¿Qué tan importante es aprender ese tipo de idiomas? 100%, en mi caso, yo nada más he estudiado inglés en lo que te dan en la universidad, en la prepa y en la maestría, porque la maestría ya ciertas materias ya son 100% en inglés. Entonces, es el poquito inglés que tengo. Si yo pudiera regresar al pasado, yo sí hubiera estudiado ya en una escuela específicamente inglés. Digo, no es tarde, pero el inglés pues es súper fundamental. Apenas hace un par de años atrás es cuando ya empecé a desarrollarlo ya pues, en pláticas naturales fuera del trabajo y en pláticas del trabajo. Lo fui desarrollando más, pero es súper mega recomendable. Yo creo que es un must. Si tú quieres ser ingeniero, tienes que estar hablando inglés, sí o Tal sí. cual. Así es. Independientemente si trabajas para una empresa mexicana que solamente tiene clientes mexicanos, compradores mexicanos, es independientemente de eso tienes que hablar inglés 100%. Y te va a dar como que también ese plus, obviamente, Sí, conocer ese tipo de idioma y a lo mejor otro tipo de idioma como japonés, a lo mejor chino mandarín, alemán y demás cuestiones, ¿verdad? Te va a dar como que ese plus, ese empujoncito para que a lo mejor tengas también más oportunidades de trabajo. sí. Entonces, Kevin, ya también la parte que también te quería comentar, ya nos hablaste la parte del salario, la parte del inglés, la parte de tu profesión como tal, lo que te estás dedicando ahorita. Pero ahora viene una parte también muy importante. Kevin, si yo me quiero dedicar y ser un ingeniero, nada más tengo que trabajar para una empresa o también puedo ser independiente. No, sin duda puedes ser un independiente. Hay mucho que se conoce el freelance. También, por ejemplo, mis colegas mecatrónicos, ellos se quedaron en las áreas de programación. Programación es una área súper cotizada, entonces hasta para dar cursos hay muchísimo trabajo. Realmente tú puedes ser un freelance, tú puedes hacer tu propio portafolio y tú puedes empezar a vender servicios. Sin duda alguna, en el caso de mecatrónica es un área súper competente como para que tú empiezas a prestar ese tipo de servicios y te empiezas a dar un poquito más a conocer.
Y como todo es un poquito complejo al principio, me ha tocado que tengo colegas que trabajan en otras empresas y me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero programar un robot en tal fábrica, pero nosotros ya vendimos el servicio, pero no conocemos a alguien que... Ay, Entonces nos que toca lo resolver realice. internamente, ¿no? Porque ya el cliente ya pagó, entonces tenemos esta fecha de compromiso. Ya, pues ahora le voy y te ayudo. Hacemos la chamba y al final pues me llevo ahí una contribución Te económica. retribuyen. Entonces, sí se puede, digo, todo está en base a que te especialices en un área y tengas tú el nivel para que tú puedas impartir cursos o puedas dar un servicio profesional. Y sí, claro que se puede. Entonces aquí puedes abrir tu integradora, a lo mejor quieres dar clases también en la universidad donde estuviste pues estudiando, o sea, sí se puede hacer todo ese tipo de cuestiones, Sí, sin obviamente duda alguna. especializándote en lo que tú quieras, ¿verdad, Kevin? Sí, sin duda alguna. Oye, platícanos un poquito de tu experiencia, ¿qué te ha pasado con este tipo de profesión que tú tienes? Algo que nos has platicado que, bueno, que nos platiques qué te ha pasado con respecto a lo mejor de que, oye, pues de parte de mi trabajo me ha tocado aprender esto, me ha tocado construir o a lo mejor ver cómo se construye un robot, o a lo mejor me ha tocado viajar a tal lugar por cuestiones de mi trabajo. Platícanos para que sea un poquito más llamativo tu profesión. Sí, bueno, en el área de mantenimiento, la verdad, pues mis viajes han sido muy limitados porque es un área que se desenvuelve 100% en piso y en el lugar donde estás. O sea, tu viajera de la línea al taller de reparación. Exactamente. Entonces, hasta que brinqué a proyectos, pues ya me dicen, no, dices que pues este es el proyecto Patito, por decirle un nombre. Proyecto Patito, tenemos que traernos una línea que está en Alemania, tiene que quedar en este tiempo y el cliente viene a revisar que esta línea ya está instalando para que nos libere y ya puede empezar a vender producto. Entonces, órale, pues, ¿qué hay que hacer? Ah, pues vamos a ir a Alemania, vamos a revisar la máquina, la máquina la mandamos a comprar con tal persona, entonces vamos a ir al lugar del proveedor que está en Alemania, revisamos la máquina, oye, ¿sabes qué? La máquina está bien, ya tráetela para México. Entonces ya llega aquí la máquina, la instalamos y así, ¿no? Entonces, realmente es un trabajo súper padre porque no todos los días haces lo mismo y te lleva a conocer distintos países como son Alemania, Japón, China, Estados Unidos, Rumania. Entonces está muy padre porque pues conoces otros lados y lo mejor es que son gratis, ¿no? Porque Sí, la empresa te lo paga, la te empresa lo paga tus paga. viáticos y aparte vas a adquirir el conocimiento porque vas a acudir a otra empresa, a lo mejor te vas a capacitar, a lo mejor vas a conocer otro proceso diferente, porque Sí, obviamente la empresa invierte en ti para que conozcas y la empresa ya te traiga acá para que desenvuelvas todo ese tipo de conocimiento que adquiriste. Entonces, como tú lo dices, también es para ti. O sea, sí. el conocimiento ya te lo quedas tú, ya puedes ir a otra empresa y tú ya tienes ese tipo de cuestiones que puedes poner en tu currículum y te van a beneficiar también, ¿verdad, Kevin? Sí, claro. Y más que nada cuando ya una empresa ya te está considerando para movilidades, o sea, para que te vayas a revisar un equipo que va a ser crítico aquí en México, es porque estás haciendo muy bien tu trabajo, es porque una empresa siente la confianza de invertir en ti. Entonces, es que estás en un muy buen camino y todo eso, pues de la mano, pues obviamente para que te manden a Alemania, para que te manden a Estados Unidos, tienes que hablar inglés. Si no, entonces, Sí, si no, exactamente, entonces es un punto súper. Si quieres vivir la mejor parte de la ingeniería, tienes que hablar inglés. sí o sí. Exactamente. Entonces es lo más bonito cuando pues, empiezas a tener colegas que tienen tu mismo puesto en la misma empresa que tú estás, pero en la empresa en la planta, pero de otro lado de la misma empresa. Entonces está bien porque pues ya eso me ha sido tener amigos en pues casi todos lados en el mundo y sí está muy padre eso. Oye, Kevin, una pregunta bien jugosa que a lo mejor le va a molestar a unas personas. ¿Tú consideras que es mejor una ingeniería a una carrera administrativa? Mm, ay, no Tú sé. defiende tu postura. Tú eres un ingeniero, tú puedes defender tu postura. No, o sea, me gusta ser ingeniero, ¿verdad? Pero también me gusta estar sentado en la oficina, llegar un poquito tarde con mi El cafecito cafecito. y... Ajá, sí, no, pues me gusta mucho, claro que no. Pero, pero pues, digo, me gusta deshacer cosas, me gusta armar cosas. Entonces, pues para mí me gusta mucho la ingeniería y me aburre un poquito el tema administrativo, que también es, yo creo que actualmente es como el 80% de mi trabajo y 20% en piso, ¿no? Ujú. Entonces, pero pues también hay veces que digo, ay, estoy muy cansado de estar aquí en piso, ahora me quiero ir A la oficina a sentar. a sentar. Entonces también pues digo, depende de tu personalidad, pero pues a mí me gusta pues 50-50, ¿sabes? Oye, Kevin, ¿y tú recomendarías entonces tu profesión, la ingeniería en mecatrónica industrial? ¿Sí la recomendarías para las personas que están viendo el podcast? Si te gusta romper y deshacer, romper y hacer cosas, sí.
sin duda Sí lo alguna. recomendarías tal Si cual. te gustan los Legos, si te gustan los robots, si tú ves, no sé, si tú estás viendo tu celular y te preguntas, oye, ¿cómo funciona mi celular? ¿Qué hay adentro de mi celular que permita que yo esté viendo ahorita un TikTok, esté viendo ahorita el Contalex? ¿Cómo funciona eso? O cuando estás jugando videojuegos, tu control. Si te preguntas cómo funciona todo tu carro, sin duda te recomiendo ingeniería, porque es una carrera muy curiosa. Si no sabes cómo funciona algo, al menos te das una idea lógica de cómo funciona. Entonces está muy padre. Podría decir que esas son como las principales bases que tienes que tener para que te puedas dedicar a la ingeniería, Sí. ¿verdad? Sí, pues ya una vez que está en tu mente ya no lo sacas. Por ejemplo, cuando me toca ir de Así como viaje, tu ex. No, no te creas, no es cierto, ¿eh? Borrón y cuenta nueva. no, la mía, Nada, va a decir, fuchi. vámonos. No, o sea, por ejemplo, cuando estoy en la calle, por ejemplo, ahora que me tocó viajar hace unos días, estaba ahí paseando por ahí y veía, pues, arquitectura, ¿no? Y, o sea, no sé arquitecto, soy ingeniero, pero pues ves como un edificio así y tú dices, pues, ¿cómo le hace ese edificio para sostenerse, no? Y ya, pues, en tu cabeza te pones así como que, pues, esta estructura está cargando este peso, se disipa por aquí, etcétera, ¿no? Entonces, todo el tiempo tu cabeza está pensando en cómo funcionan las cosas. O, por ejemplo, cuando ya estás casado y te toca, oye, pues, ¿sabes qué? Se me dañó el refri. A ver, ¿qué tiene el refri? Ya no enfría. Ahora sí, Entonces, véngase, vamos, lo yo lo desarmas, reparo. pero ya sabes por dónde empezar. Vamos a subir el sistema del aire, etcétera, ¿no? Entonces, está bastante interesante. Si eres ese tipo de personas, sin duda alguna te la recomiendo. Es una carrera que sufres bastante en el área de matemáticas, pero pues realmente si fuera fácil, pues Todo el cualquier, mundo se dedicaría a eso. todo el mundo se dedicaría y pues la verdad es un trabajo muy bien remunerado. Cabe mencionar también que ahí estamos todavía en el Tratado de Libre Comercio actualmente, entonces si tú te desarrollas muy bien en tu carrera puedes aspirar a visas laborales, tanto para Estados Unidos, también para Europa, que se interesa mucho por los ingenieros, puedes tomar residencias en otros países, entonces está bastante bien, realmente. Oye, Kevin, y por ejemplo, ¿te ha tocado ver accidentes laborales o conocer? Porque yo, por ejemplo, me acuerdo cuando yo era becario también, porque me tocó trabajar en Yatco, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque de ahí supe que a lo mejor no era lo que me convenía estudiar, seguir estudiando en un tipo de ingeniería, porque a mí me gustó más la parte administrativa. Pero me tocaba ver que a lo mejor cuando iniciábamos este turno, nos hacían como que ese tipo de reuniones sobre incidentes o accidentes que hubo en la semana, es en esa planta o en otras. ¿Te ha tocado ver accidentes laborales a lo mejor en planta que a lo mejor las personas que están aquí que les pueda causar un poquito de intriga de saber, oye, ¿es peligroso estar en planta? No presenciarlos, pero sí de que, por ejemplo, como dices, en las juntas de la mañana, pues, "Oye, tal persona se cortó un pedacito del dedo, o tal persona le saltó una partícula en el ojo y lo tuvimos que llevar a la emergencia". Sí lo he platicado, bueno, sí lo he tenido presente, pero pues yo que esté presenciando algo o que me haya pasado algo a mí, la verdad es que, pues no, y espero que no me llegue a Esperamos que pasar. no, toco madera, ¿verdad? Pero sí, es un factor de probabilidad. Realmente estás haciendo algo todos los mismos días. Hay alta probabilidad de que te llegues a equivocar en algo, ¿no? Entonces, es súper importante eso de tener seguridad, de tener siempre tu equipo de protección personal. Me ha tocado ver gente que, es que no me pongo los lentes porque no me veo bonito o no me veo bonita o que no me agarro el pelo porque no me gusta. Entonces, pues a final de cuentas, tú vas a trabajar, y pues en tu casa te están esperando, ¿no? Básicamente. Te espera tu familia a que llegues sano y salvo. Así que como te fuiste, así como regresas. Lo que sí me ha pasado es que me han chocado cuando voy camino al trabajo y pues eso cuenta también como Un riesgo de trabajo, también cuenta como riesgo de trabajo Ajá, porque es en trayecto al trabajo. Y ajá. obviamente pues todos somos propensos a eso. Y ojo, aquí no te perjudica para la prima de riesgo de trabajo. Bueno, ya pues, yo no voy a hablar de esa parte administrativa. Pero sí, obviamente pues son partes de riesgo que puedes tener, mi querido Kevin. Y pues principalmente vamos a terminar lo que sería este podcast, Kevin, sin antes agradecerte lo que serían tus palabras principalmente. Porque a esas personas que están viendo el podcast, si quieren dedicarse a este tipo de ingeniería, lo vas a motivar con lo que nos hablaste principalmente con base a tu experiencia y obviamente a lo mejor las personas que están viendo el podcast pueden tener más experiencia y lo pueden dejar aquí en los comentarios para que los estudiantes conozcan este tipo de profesiones y si deciden estudiarlos, pues perfecto, y si no, pues también que conozcan de que a lo mejor no es la profesión que les correspondería y pueden buscar otro tipo de profesiones y evidentemente con su amigo el Conta Alex, encuéntrate con su amigo el Conta Alex. Mi querido Kevin, pues agradecerte lo que sería el tiempo que nos diste principalmente, pues estas palabras que
que nos estuviste compartiendo. Y pues esperamos verte próximamente pues en este nuevo canal que estamos realizando. Y obviamente pues invitar a todas las personas que sigan lo que sería las redes sociales de su amigo el Conta Alex en TikTok y también lo que sería en Instagram. Y sigan lo que sería la parte de el canal de YouTube Cuéntate con el Conta Alex. Vamos a seguir entrevistando lo que son este tipo de profesiones como la de mi querido amigo Kevin. Unas palabras que les quieras decir. No, pues échale muchas ganas. Es difícil la carrera de la ingeniería, pero es una carrera muy bonita, es muy bien remunerada. Alex lo sabe, entonces échale muchas ganas. La verdad, pues cada quien tiene sus tiempos de crecimiento, de aprendizaje. Y si repruebas o te vas a un extraordinario, la verdad, pues no hay razón como para tirar la toalla, sino simplemente a volverse a enfocar. Es algo que a todos nos llega a pasar, probar algo, irse a un extraordinario. Entonces, échale ganas. Hay que buscar crecimiento profesional siempre. La prioridad siempre debe ser uno mismo. Entonces, si X o Y empresa no te está dando oportunidades, es buen momento para ir a buscar nuevos prospectos y nuevos alcances, ¿no? Incluso te puedes buscar trabajo en el extranjero, como lo había mencionado, en otros estados también. En otros estados cabe mencionar que se pagan también más, depende del área donde estés. Por ejemplo, en el norte se pagan muy bien. Entonces, más que nada, pues ver qué es lo que estás buscando, ir a hacer tu plan de vida, tu plan profesional y pues todo para adelante. Para adelante. Pues bueno, amigos, ya lo escucharon con su amigo El Conta Alex, la ingeniería en mecanotrónica industrial de mi voz, de mi querido amigo Kevin. Entonces, amigos, nos estaremos viendo próximamente en un nuevo episodio con su amigo El Conta Alex. Nos vemos hasta la próxima.